Fratres de la Unidad Democrática del Centro y compatriotas. Creo que es absolutamente importante que un partido serio en formación se pronuncie en este instante en que es tan importante para el país por el destino de lo que va a acontecer en los próximos 5 años y sobre todo las bases que de aquí en adelante van a continuar siendo eventualmente las que le den soporte a nuestra nación. Lo primero que tenemos que decir es un llamado a las autoridades electorales. Tenemos que hacer un llamado a las autoridades electorales para que se cuente bien hasta el último voto. Es decir, que no exista ninguna duda sobre la legitimidad del proceso. Si es que no se cuentan los votos detenidamente y se da curso a lo que son observaciones o impugnaciones, entonces habrá un manto de ilegitimidad sobre un proceso que desde ya es bastante o ha sido bastante inusual en lo que es la historia del país. Han hecho bien, y hay que decir eso con claridad, las autoridades electorales, en permitir que se haga público el tratamiento que se le está dando a las actas impugnadas, pero también deberá de hacerse con las actas observadas y con todas aquellas que hayan recibido de parte de uno u otro contendor una observación, un pero que obligue a que efectivamente se analice con el mismo criterio, utilizando el mismo rasero para medir a unos y a otros, y para en el caso que sea sumarle esos votos que en la mesa o en el acta le quisieron restar o no los quisieron considerar, o restar aquellos votos que se pusieron indebidamente cuando no debieron de estar presentes o cuando efectivamente en la mesa de sufragio no solamente hubo una equivocación, una inexactitud, o aunque sea en lo concreto un pequeño fraude, porque esos votos pueden ser hoy día determinantes para el resultado de la elección y para la legitimidad del sistema democrático. El hecho de que hayan sido situaciones irregulares individuales no quiere decir que no sean fraudes, pues no dejan de serlo por ser muy pequeños o por ser concretos. Todos ellos tienen que revisarse. Una pequeña trampa puede deslegitimar el resultado y eso es lo menos que necesita el próximo gobierno, ya sea porque se le suma a una y se le resta al otro, o porque se le suma al otro y se le resta a uno. A una. En consecuencia, tenemos que tener muy en claro que para la Unidad Democrática de Centro, este resultado electoral, que de por sí es digamos, lo que sale de un proceso que nosotros hemos considerado impropio desde el inicio del mismo, y no solamente desafortunado porque se llevó a cabo dentro del proceso de pandemia, que no es culpa, por cierto, ni de quien lo convocó, ni del Jurado Nacional de Elecciones, sino por los azares del destino. Sin embargo, tenemos que tomarlo con la mayor determinación y con la mayor propiedad. Ambos candidatos tienen que tener en cuenta que tienen una votación prestada en su mayoría, que en este momento están hablando aproximadamente del 70% de votación prestada, tanto en el caso del señor Castillo como en el caso de la señora Fujimori, porque ambos llegaron luego de la primera vuelta, terminada la primera vuelta, con porcentajes que en total de la población no eran ni el 10 ni el 12% de la misma, y para ganar están requiriendo más del 50%.
quiere decir que hay 38 o 40% de esos votos que hoy día se cuentan como si fueran de ellos, que en realidad vienen de otras procedencias y que eventualmente los han elegido como un mal menor. Y en consecuencia, este gran contingente obliga a que efectivamente quien gane administre el Perú, pero que tenga clara conciencia que cambios radicales no se pueden eventualmente llevar a cabo si no existe un consenso y si es que no se busca un consenso en la ciudadanía y un consenso en los actores políticos. Con un porcentaje tan magro es imposible pretender cambiar el destino de una nación. Eso no se puede hacer. Y hay que tratar de que en estos cambios se sientan incluidos tanto los que quieren que continúe el modelo o el proceso económico, cuanto aquellos que sienten que es necesario un cambio fundamental porque no les ha alcanzado el crecimiento o porque no se ha producido ya la igualdad que les haga sentirse parte de esa nación que la otra mitad del país sí ha alcanzado la prosperidad. En consecuencia, no podemos hacer ni un cambio trastocador, ni tampoco podemos mantenernos en una inmutabilidad del propio sistema. Tenemos que ir acomodando con consensos, con acuerdos, con conversaciones, con diálogo, con menos acrimonia, el destino del Perú. Nadie puede decir en este caso, yo gané y hago lo que yo quiero, porque ninguno de los dos ha ganado para hacer lo que quiere. Ha ganado la derivación de un proceso donde ambos fueron también minorías. Y en consecuencia, para hacer los grandes cambios o los grandes trastocamientos o para dejar inmutable una circunstancia que el Perú está reclamando como impropia, o parte del Perú está reclamando como impropia, no basta ese 10% o ese 12% que se obtuvo en la primera elección. Y por lo mismo es necesario entender que hay que provocar este acuerdo y que hay que ir efectivamente despacio. Yo quiero compartir con ustedes una anécdota que me tocó vivir en la Argentina hacia los años 1986 o 1987. Yo era en ese momento diputado de la Nación y fui a unas reuniones en aquel país donde se estaba debatiendo sobre la necesidad de cambiar la Constitución que era de 1853 y que eventualmente había sufrido o llevadose algunos cambios en el transcurso del tiempo, naturalmente. Entonces conversé con los de la Unión Cívica Radical, cuyo líder era Raúl Alfonsín, y con los justicialistas que ya estaban siendo de alguna forma liderados por Carlos Saúl Menem, que luego sería el presidente de la República Argentina. Y ambos de los dos sectores, cuando les planteé y por qué no van hacia el tema de la reforma constitucional, los dos sectores me dijeron, no se puede, porque entre los dos solamente somos el 83%. O sea, entre justicialistas y radicales solo llegaban a ser el 83% y ellos consideraban que era insuficiente, que tenían que sumar a los liberales, que tenían que sumar a los ecologistas, que tenían que sumar a distintas corrientes para que eventualmente cada uno de los argentinos se sintiera de alguna manera partícipe de esa nación que ellos querían rearmar, que ellos querían eventualmente replantear. Y eso es lo mismo que tenemos que decir el día de hoy. Tenemos que hacer un consenso en donde tratemos de ser lo más inclusivos posibles y no seguir con esta lógica de guerra, con esta lógica de enfrentamientos, con esta lógica de insultos, con esta lógica de descalificaciones que no conduce a que podamos construir una nación.
El norte, la capital y el oriente, y esto hay que decirlo bien claro, son tan respetables como el centro y el sur del país. Y en consecuencia, no se puede decir que porque se ganó en una zona, pero se perdió en la otra, esa zona en la que se ganó tiene que imponerle al resto del país su propio pensamiento. Porque además, si se ganó en esa zona, se perdió en aquella otra también por un gran margen y también por una circunstancia o por una circunscripción que es mucho más poblada que las otras. Y el Perú está compuesto por personas humanas, todas las cuales, los 33 millones, somos iguales y los 17 millones de votantes o los 20 millones de votantes somos efectivamente iguales. Ya sea que vivamos en la libertad, en la capital del Perú, en Lima, o que vivamos en Cusco, en Puno, en Huancavelica o en Apurímac. Por lo mismo, hay que entendernos si queremos ser hermanos como una nación. Y por lo tanto, hay que entender que todos de la región que vengamos tenemos derecho al mismo peso electoral. Esta decisión o esta circunstancia, este encono, esta posición desde los extremos, se ha producido, como lo hemos señalado en nuestro pronunciamiento del mes de abril, concluida la primera vuelta, por la ausencia de un centro en el espectro político nacional. Aquí se han enfrentado la izquierda protocomunista y los sectores más conservadores, neoliberales o eventualmente despreocupados mayormente por lo que es el destino de la comunidad y en donde ha estado muy ausente la solidaridad. Y ninguno de esos dos extremos es bueno. Ambos extremos son perniciosos y por esa senda no podemos seguir. No podemos seguir por caminos paralelos. Tenemos que encontrarnos en la mitad. Tenemos que encontrarnos en algún punto del camino donde ambos sintamos que es tolerable y que eventualmente avanzamos y que si hoy día gana A, pues mañana puede ganar B, pero todos vamos a estar dentro del mismo campo y todos vamos a respetarnos unos a los otros y vamos a poder mirarnos las caras y sonreír y no sacarnos los dientes para ver en qué momento nos peleamos. Y ese es un tema que resulta ser fundamental para el país. Todo esto entonces se ha producido porque hay una ausencia de centro democrático. Y nosotros nos hemos impuesto la tarea, comunidad democrática de centro, de construir ese centro democrático. De que no nos vuelva a pasar como Perú, efectivamente, esa circunstancia en la cual nos estamos peleando y estamos discutiendo constantemente, sino donde podamos construir a partir de la razón, donde podamos construir a partir del corazón solidario, pero donde podamos construir creyendo que efectivamente podemos hacer del Perú una gran nación. Y eso es algo que tenemos que tener muy en claro. Tiene que reformarse, y esto creo que queda absolutamente como consecuencia de este resultado, el sistema constitucional. Desde que se fue Fujimori del país en el año 2000, a fines del año 2000, es evidente que tenía que cambiarse el sistema de alguna manera, tenía que reformarse el sistema constitucional. Las encuestas que se hicieron ya desde el 2003 apuntaban a que un sector quería que se quedaran las cosas como él las había instalado, que no llegaba al 30%. Otro sector quería que se volviese a la Constitución de 1979, que era un poquito más del 30%. Pero un sector que era prácticamente el 40-42% quería que se hiciesen algunos cambios en la Constitución del 79 y se incorporaran algunas cosas de la Carta del 93. O sea, ya desde aquel momento el tema constitucional era un tema que tenía que haber llamado y convocado al Perú. ¿Qué dijeron los comunistas en ese entonces? Nada, cero. Absolutamente dejaron de apoyar
las iniciativas que se hicieron para que con tiempo y en un momento de paz, en una situación en donde había bonanza en el país o se estaba empezando a generar la bonanza en el país, pudiéramos discutir acerca de los beneficios que le deberían de corresponder a los peruanos en este proceso. En el 2006 y en el año 2006, ambos candidatos que pasaron a la segunda vuelta hablaron de la necesidad de tocar este tema. Y por cierto, el que ganó no hizo nada, y el que ganó en el 2011, que incluso juró por realizar ese cambio, tampoco hizo nada. ¿Y qué hicieron los comunistas, incluida la señora Verónica Mendoza, que en aquel entonces era diputada o congresista del partido del señor Ollanta Humala? Nada, absolutamente nada. No obstante que en el año 2012, un conjunto de casi 120.000 ciudadanos presentamos un proyecto para que se revisara la situación constitucional en el Perú. Con calma, con tranquilidad, lejos de las tensiones, lejos de los debates bizantinos, lejos de los odios, dando más bien espacio a la razón, dando más bien espacio a los argumentos, dando más bien espacio a que puedan encontrarse la iniciativa privada y la necesidad de que el Estado participe en algunas circunstancias para paliar lo que puede ser eventualmente un afán de lucro desenfrenado o un egoísmo desbocado. En consecuencia, frente a estos dos extremos, nosotros planteábamos ya desde ese entonces, es necesario tratar eso. Pero quienes hoy plantean el tema del cambio constitucional como si fuese de una urgencia inmediata, no se dan cuenta que los temas constitucionales no se pueden ni se deben de discutir para que sean duraderos y para que efectivamente garanticen paz y estabilidad jurídica y sobre todo seguridad a los peruanos, no se pueden discutir en momentos de debate intenso, en momentos de contraposición dura, sino al contrario, tiene que abrirse un lugar, tiene que abrirse un momento, tiene que abrirse un sitio para reflexionar y para analizar con tranquilidad. Las constituciones tienen que ser, como lo hemos dicho muchas veces, tratados de paz internos, y no tienen que ser altos al fuego que se decretan una noche y que se violan al día siguiente como pasa en todos los combates. Tiene que ser el producto de la razón, tiene que ser el producto del pensamiento. Y nosotros creemos entonces que tenemos que ir poco a poco, con tiempo, pensando, modificando en primer lugar con un análisis detenido, luego de un proceso de tranquilización, después de las elecciones, el momento constituyente adecuado para hacer efectivamente esa reflexión. Y no hay que tenerle miedo a esa discusión, porque yo estoy absolutamente convencido que ese 80% que estuvo entre estos dos 10% extremos no adhiere a ninguna de las posiciones que están en los costados prácticamente al borde del cuadro, sino que dentro del centro vamos a ir encontrando un camino donde haya apoyo para la iniciativa privada para que efectivamente el espíritu de las personas pueda generar el principio de desarrollo de la nación, pero donde haya un Estado que sepa redistribuir y que sepa participar y que pueda participar cuando los privados no han estado a la altura de las circunstancias y no han estado a la altura de la solidaridad social. En consecuencia, hay que esperar un momento más racional y menos atribulado. Lamentablemente, la coyuntura de la pandemia no nos da esa serenidad en este momento. No nos da esa serenidad en este momento. El índice de pobreza que andaba en 23% hace un año, hoy día es 33%. ¿Por qué? Porque precisamente el Estado no se preparó para este rol. El Estado debió de haberse preparado para este rol, porque el Estado sí tiene que prestar determinados servicios que nosotros hemos marcado desde que nacimos
a la vida política en el primer momento que dijimos que íbamos a constituir un partido. Salud, educación, justicia y seguridad. Y yo le aumentaría caminos, pero estos 4 temas son esenciales y para eso el Estado siempre tiene que estar preparado. Y en ellos puede y debe de participar con la ayuda del sector privado, con la iniciativa del sector privado, pero estando muy atentos a que el sector privado ni abuse ni descuide la salud y la educación de la población. En consecuencia, nosotros debemos de trabajar y hemos planteado una propuesta ya en el año 2012 para que, modificando el artículo 206, podamos entrar en una discusión incluso dentro del Congreso que se haya elegido y que ahí estén obligados a ponerse de acuerdo, porque ahí van a estar representadas todas las fuerzas, van a estar representados también este 80% que no participó en el proceso, digamos, en estos 2 extremos de la primera vuelta, y van a estar representados. Pues muy bien, o que se convoque eventualmente en su momento, más tarde, cuando haya tranquilidad, cuando haya un momento constituyente, a este debate en el que todos tenemos que participar activamente. Tiene que ser un proceso racional y un proceso deliberativo. Y queremos hacer 2 planteamientos concretos en los cuales nosotros queremos insistir. El primero de ellos, aun cuando este no es el momento para plantear temas específicos, hay un tema que no podemos dejar de decirles que tiene que estar en la preocupación nuestra, que son los temas del desarrollo agrario, especialmente de la sierra y de la selva, donde se incorpore a los sectores rurales y no solamente a los que trabajan en el campo, sino a los que están en el sector rural, en las ciudades que están rodeadas permanentemente de campo, también al bienestar nacional. Y que ahí haga el Estado un esfuerzo, pero que también abra espacios para que el sector privado participe y para que dialogue constantemente con los pobladores de esos lugares, para que vean cómo es que efectivamente de conjunto se puede lograr alcanzar metas que beneficien a la comunidad nacional. Estos temas agrarios, que nosotros los tenemos muy bien cubiertos en la Unidad Democrática de Centro, con los planteamientos que hacen nuestros técnicos, especialmente el ingeniero Víctor Vázquez, nosotros vamos a ir planteándolos y presentándolos al país para que efectivamente vaya tomándolos o incorporándolos a su vez a su propio sentir, y que nosotros tengamos un mensaje concreto para que nadie se sienta excluido del Perú. Y adicionalmente, nosotros creemos que tiene que hacerse, así como se hacía antes con respecto al analfabetismo, una obligatoria exigencia al presidente de la República para que en su mensaje a la nación cada año nos dijese cómo iba avanzando la lucha contra el analfabetismo, se haga también con respecto a los temas del desarrollo de estos lugares, un análisis de cuánto se ha avanzado año a año, especialmente en los temas de salud, de educación y de producción. Es fundamental para que nosotros tengamos un desarrollo equilibrado. Pero adicionalmente, y con esto quiero plantear un tema político importante, tenemos que hacer una reflexión respecto a lo que ha sucedido en el país en este tiempo. Nosotros hemos entrado a procesos de segunda vuelta donde efectivamente por la naturaleza misma de lo que son las elecciones, los contendores tienden a distanciarse para que el electorado vote por uno o vote por otro. Y en ese distanciamiento siempre hay peleas que resultan siendo a veces magnificadas. Nosotros estamos haciendo una propuesta constitucional y la plantearemos en el Congreso que se instale el 28 de julio, que se instale el 26 de julio,
y que empiece a funcionar el 28 de julio, una propuesta de modificación específica de un tema constitucional concreto para que la segunda vuelta electoral en el Perú no se haga entre los dos candidatos que llegan en los dos lugares primeros, sino que se haga entre los tres candidatos que llegan primero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tengamos un tercer candidato y los dos quieran ponerse, o dos de ellos quieran ponerse en los extremos, siempre va a haber uno que quiera ponerse en el centro y que ponga esa cuota de razón y que eventualmente llame a la ciudadanía a decidir acerca de que lo mejor para la nación sean propuestas sobre las cuales se puede deliberar y no necesariamente insultos de los cuales uno tiene que distanciarse. En consecuencia, nosotros, Comunidad Democrática de Centro, vemos que este proceso que está terminando, en primer lugar, tiene que terminar finalmente, tiene que acabar, tiene que contarse el último voto, tiene que procesarse todas las discrepancias con toda seriedad, y quien resulte triunfante en ese momento es el que debe de asumir la obligación de conducir el Poder Ejecutivo, y conducirlo con equilibrio, y conducirlo con ponderación, conducirlo sabiendo que va a tener que venir un proceso en el cual se tiene que disminuir de alguna manera el poder que en el texto de 1993 se le dio a quien fuese presidente de la República. Por ejemplo, nombrar a su arbitrio sin que pase por el tamiz de una representación nacional, quienes deben de ascender a los grados de representación y además de mando de nuestras Fuerzas Armadas. Ese es uno de los temas que resulta fundamental para darle equilibrio democrático al país. Y ese es uno de los temas que tienen que tener en cuenta quien va a gobernar el país desde el Poder Ejecutivo. Nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros durante todo este tiempo. No vamos a negar nuestras ideas, no vamos a negar de seguir presentando proyectos y empezar a presentar proyectos para que efectivamente la gente tenga alternativas reales con las cuales cotejarse frente a lo que se está diciendo en el mundo, vamos a decir, oficial. Nosotros, desde la sociedad, en el momento en que estamos formando el partido, vamos a empezar a plantearlo y luego espero, a partir del año 2022, con los alcaldes y con los gobiernos regionales, que la Unidad Democrática de Centro pueda efectivamente llegar a representar y llegar a conducir. Nos preparamos para esa tarea y por lo mismo quiero pedirle efectivamente que, además de la tranquilidad que debemos de pedirle a los contendores, no hacer ninguna manifestación de triunfo hasta que no haya sido establecido por parte del Jurado Nacional de Elecciones, que tiene que actuar de manera absolutamente transparente en esto, quién es el que gana la contienda. Ese es un tema que a nosotros, Comunidad Democrática de Centro, nos parece fundamental. Pero adicionalmente a eso, quiero pedirles a todos quienes están en este Zoom y a todos quienes están escuchándonos en nuestro Facebook Live, que nos ayuden ya de inmediato, en este momento, al proceso de recolección de firmas. No podemos volver a repetir este proceso político con estos actores políticos y con estas formaciones políticas. Necesitamos efectivamente gente que se prepare con tiempo. Necesitamos efectivamente gente que, siguiendo la vocación por su participación en lo público, estudie, analice, empiece a entender que el equilibrio de las cosas es fundamental para gobernar una nación. Y por eso les quiero pedir que se contacten con nosotros, que se contacten con la Unidad Democrática de Centro, más allá de todos los dirigentes y más allá de todos los militantes que nos están escuchando a través del Facebook Live y que nos escucharán en los próximos días. Que se contacten a nuestro correo contacto@
udcperú.org. Y repito, contacto@udcperú.org. Y nos pidan las fichas. Hemos obtenido que el Jurado Nacional de Elecciones nos dé por un año, efectivamente adicional como tenía que ser, el plazo para nosotros reunir las firmas y constituir los comités, cosa que hasta este momento sigue siendo imposible prácticamente por el tema de la pandemia, pero que trataremos de hacerlo posible y lo haremos posible con el esfuerzo de ustedes. Ya no podemos negligir de esta tarea, porque si no, seguiremos viendo el proceso electoral del año 2022 desde afuera, desde el balcón, y no vamos a tener la posibilidad de entrar a poder poner nuestro granito de arena para que en el Perú haya seriedad, serenidad y espíritu de futuro. En consecuencia, terminado o por terminarse este proceso electoral, esperamos que concluya en paz y que no se pretenda, como no se podría pretender cuando se está jugando un partido y eventualmente se va ganando por un gol, meter a todos los espectadores a la cancha para que esos espectadores a la cancha asusten al árbitro. De eso no se trata. Así no se ganan los partidos. Los partidos se ganan con los jugadores que están en el campo de juego y eventualmente con lo que los árbitros de la contienda decidan, con todas las ayudas que, como por ejemplo en el caso del fútbol hoy en el VAR, pueden darse cuenta si efectivamente ha habido fraude o no ha habido fraude, ha habido trampa o no ha habido trampa. Y a quien resulte efectivamente ganador, como nos pasa a todos quienes somos aficionados a los deportes, cuando se produce esa decisión, pues o fue gol o no fue gol. Y a eso nos atendremos. Y a ese le daremos el crédito de haber triunfado en este proceso electoral que para nosotros ha sido insuficiente, pero que para hacerlo suficiente les pedimos a todos los ciudadanos del Perú que nos ayuden con su esfuerzo y que nos permitan ser esa opción de equilibrio y de razón que el Perú está esperando. Que Dios nos bendiga a todos los peruanos, nos bendiga a todos por el esfuerzo que vamos a desarrollar y que efectivamente podamos atestiguar en los próximos días, semanas y meses un proceso ordenado y pacífico, en donde nadie tenga la soberbia de decir gané yo, porque nadie de los que haya ganado o quien haya ganado no va a poder decir que ganó él, sino que eventualmente ganó con la ayuda de muchísimos que no piensan como él, pero que lo han elegido no como su primera opción, sino como mal menor. Y nosotros sí esperamos en el año 2022 que los peruanos nos elijan en cada una de las circunscripciones distritales, provinciales o regionales, no como el mal menor, sino al contrario, como el bien que el Perú está esperando. Muchas gracias, amigos, muchas gracias, compatriotas, y que viva el Perú.